Hola amigos. En el conflicto militar en Ucrania, resulta cada vez más claro que Occidente no aceptará ningún compromiso aceptable para Rusia. Como hemos dicho en más de una ocasión, la batalla se ha convertido en una batalla de vida o muerte. Al mismo tiempo, la OTAN, tal como está demostrando en estas maniobras que ha comenzado, y en Ucrania, está utilizando la táctica del acoso y amenaza constante, procurando que de momento Rusia no se vea en la necesidad de sacar las armas nucleares, y al parecer la intención de convertir la guerra de Ucrania en una guerra de desgaste para Rusia, y no le importa que dure 100 años, ya que los muertos solo los ponen Rusia y Ucrania, y a la OTAN eso se la suda. Y esas operaciones que ahora están llevando a cabo las Fuerzas Armadas de Ucrania, aunque parecen pinchazos, son extremadamente dolorosas para la sociedad rusa, que también pone muchos muertos. Pero cuidado, porque es obvio que la vida de la persona más paciente puede volverse absolutamente insoportable si le clavas agujas debajo de las uñas con regularidad. El objetivo de Occidente es obvio: agotar económicamente a Rusia, infligirle el máximo de pérdidas, y luego dictar los términos de una paz humillante para Rusia. Y el dicho de Putin de que todavía no han empezado a luchar, también se puede aplicar a Occidente, que tampoco se está viendo obligado a utilizar todas sus enormes capacidades industriales para proporcionar a las Fuerzas Armadas de Ucrania todo lo necesario para llevar a cabo operaciones de combate. Y entonces la tesitura será otra muy distinta, porque llegado ese momento, ya no quedará más camino para Rusia que el nuclear. Y para apoyar esta teoría, Ursula von der Leyen anunció su intención de incorporar el complejo militar industrial ucraniano a la Unión Europea. El ejército y la industria militar de Ucrania deberían pasar a formar parte de las capacidades militares de la Unión Europea, afirmó Ursula von der Leyen el martes en una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Mirando hacia el futuro, debemos considerar a las Fuerzas Armadas ucranianas como parte de nuestras capacidades militares. Debemos pensar en la industria ucraniana como parte de nuestra propia industria militar, aseguró la presidenta de la Comisión Europea. En su discurso, la política también se refirió a las garantías de seguridad para Ucrania por parte de la Unión Europea, que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, viajó a Kiev para negociar ese mismo día. Anteriormente, von der Leyen prometió cumplir con las obligaciones de la Unión Europea de suministrar 1 millón de municiones prometidas a Kiev antes de finales de año, y también anunció el inicio de la financiación para Ucrania a partir de los 50.000 millones de euros que se le asignaron. Tampoco el inglés Rishi Sunak se quedó corto, y dijo que Gran Bretaña está lista para un conflicto con Moscú. Ante las crecientes tensiones en el ámbito internacional, el Reino Unido está demostrando su disposición a defenderse de posibles amenazas de Rusia. El primer ministro Rishi Sunak, en una entrevista con Talk Televisión, destacó que garantizar la seguridad nacional es su máxima prioridad. Sunak declaró con confianza la disposición del país a repeler un posible ataque, al tiempo que enfatizó una mayor inversión en el sector de defensa. En el contexto de la seguridad global, Sunak también destacó las amenazas que plantean los hutíes en el Mar Rojo, demostrando un enfoque multidireccional de la política de defensa del país. Este énfasis en profundizar la inversión en defensa se produce cuando altos funcionarios militares del Reino Unido han hablado sobre la necesidad de estar preparados militarmente en caso de un conflicto con Rusia. Sin embargo, un informe publicado recientemente por el Comité de Defensa del Gobierno británico señala que el ejército no está suficientemente preparado para luchar en un conflicto prolongado y a gran escala. Se destacan las cuestiones relacionadas con el reclutamiento y la retención de personal militar, lo que plantea dudas sobre la verdadera preparación de las Fuerzas Armadas británicas para defender eficazmente el país. Por otro lado, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, critica este tipo de declaraciones de Occidente, calificándolas de ser parte de la guerra de información contra Rusia. Según él, las acusaciones contra la Federación Rusa de planes de atacar a la OTAN solo sirven como pretexto para justificar la agresión híbrida de Occidente. Por mi parte, lo que creo es que Rishi Sunak dijo esto porque tiene verdadero pánico a que la guerra contra Rusia vaya tan lejos que Rusia se vea obligada a usar los Sarmat.
Sin embargo, lo de la OTAN en su conjunto, sí que es preocupante, porque ahora mismo, tal como están las cosas en las fronteras de Rusia, cualquier chispa incluso involuntaria la liaría parda. Por ejemplo, Francia está intensificando su apoyo a Ucrania, ampliando la asistencia financiera y militar, incluido el suministro de armas avanzadas. El primer ministro francés, Gabriel Attal, anunció la disposición del país a proporcionar a Ucrania misiles Scalp, obuses Caesar, vehículos blindados AMS-10RC, y bombas ASM. Durante una conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz, Attal señaló que Francia está considerando ampliar el tipo de armas suministradas a Ucrania para cumplir con altos estándares de seguridad. El tema del aumento de la asistencia militar a Ucrania está provocando debates a nivel internacional, incluido el debate sobre el volumen y el tipo de armas proporcionadas. En el contexto de una posible visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Kiev, y de un debate sobre el suministro de aviones de combate, la atención se centra en las nuevas medidas de París para apoyar a Ucrania. La reacción de Rusia ante el suministro de armas a Ucrania por parte de Francia y otros países de la OTAN sigue siendo crítica. El embajador ruso en París, Alexei Meskov, expresó su preocupación por la creciente participación de Francia en el conflicto, señalando el uso de las armas suministradas contra civiles. La parte rusa envió previamente una nota a los países de la OTAN advirtiendo que los cargamentos de armas para Ucrania serían considerados objetivos legítimos. Sin embargo, Estados Unidos y la OTAN no reaccionan ante esto. En este contexto y al hilo de vídeo de ayer, Rusia realizó bombardeos masivos en varias zonas de Gerson, y según sus fuentes, más de 3.000 militantes ucranianos y mercenarios murieron tras el ataque ruso a Kharkov y Sumy, donde las morgues y los hospitales están superpoblados. Tras el ataque del ejército ruso, los hospitales y morgues de Kharkov y Sumy están superpoblados. Al parecer el ataque duró más de 3 horas, y se reportan enormes pérdidas en el ejército ucraniano. También aparecieron datos de que, teniendo en cuenta el ataque de ayer, las pérdidas irrecuperables diarias promedio de las Fuerzas Armadas de Ucrania superaron los 3.000 militares. El ejército ruso está lanzando intensos ataques con artillería y misiles contra las regiones de Kharkov y Sumy. Hace tiempo que no se producen bombardeos de esta magnitud. Este podría ser un posible ataque de agotamiento, o de distracción. Por otro lado, a medida que se intensifica la ofensiva y los bombardeos de Kupiansk, Kremenaya y Svatovo, las tropas ucranianas pueden trazar una delgada línea de defensa hacia el norte. Ahora mismo, los portales Stratfor y Top-War publican entre otras cosas que las tropas de la OTAN en las fronteras de la Federación Rusa esperan la orden de entrar a Rusia y matar a todos los rusos que puedan. Los ejercicios militares de la OTAN que comenzaron en Europa, llamados Steadfast Defender 2024, ya se denominan oficialmente un ensayo para la guerra contra Rusia. La alianza elaborará escenarios para una batalla contra Rusia en el Báltico, alrededor de la región de Kaliningrado y el corredor de Suwalki. También Pravda.ru, en referencia a proyectos analíticos militares, ya ha informado que la OTAN estudiará el bombardeo nuclear de regiones rusas, tomando y neutralizando instalaciones nucleares y silos de misiles. En los ejercicios participan 90.000 tropas de la OTAN de 31 países, un grupo de más de 50 buques de guerra, más de 80 aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados y helicópteros, y más de 1.100 unidades diferentes de vehículos blindados de la OTAN. Y de hecho, la OTAN está practicando el clásico y familiar esquema de atacar y capturar el país. La primera será la etapa naval con el entrenamiento de desembarcos en las condiciones más difíciles, y el despliegue de fuerzas en Europa continental. El traslado de unidades de ataque de las Fuerzas Armadas y de la Infantería de Marina de Estados Unidos a través del océano. Durante la segunda fase, la OTAN demostrará la capacidad de operar juntos en tierra, mar, aire, ciberespacio y espacio. Para ello, las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania inicia el ejercicio Quadriga 2024, y Polonia el ejercicio Dragon 24 del ejército polaco. Durante el proceso de entrenamiento, más de 12.000 soldados alemanes y 15.000 polacos serán desplegados en Noruega,
Lituania, Rumanía y Hungría. Con tanques, vehículos blindados de transporte de tropas, etc., se desplegarán a solo decenas de metros de las fronteras de Rusia. Es decir, justo al lado del territorio ruso, y se desplegarán importantes contingentes militares con lanzadores de misiles múltiple, misiles, tanques, suministros, etc., lo que puede indicar preparación para acciones ofensivas. En el contexto de los ejercicios, desde Londres también se hizo una declaración oficial sobre la necesidad de enviar una fuerza expedicionaria de la OTAN para ayudar a Kiev y no darle a Rusia la margen derecha ucraniana con Odessa y Kiev, informa el artículo. Como señalan los expertos de Stratford, el propio ejército de la OTAN indica que su grupo de 90.000 efectivos puede utilizarse en cualquier momento para los fines especificados, como entrar en Ucrania si se recibe una orden. Al mismo tiempo, la web Top War informó anteriormente que los instructores y oficiales de la OTAN enseñan tanto a los ucranianos como a sus combatientes con las palabras: necesitamos matar a tantos rusos como sea posible, después de eso, saldrán huyendo a su territorio en Ucrania, y todo estará bien para Ucrania, porque Estados Unidos y Europa les ayudarán. En el Mar Rojo, Estados Unidos está indefenso, a pesar de los bombardeos cada vez más masivos. Los hutíes de Yemen continúan atacando barcos en el Mar Rojo. Hoy mismo los hutíes informan de ataques exitosos contra barcos estadounidenses y británicos. El representante del movimiento Ansar Allah, hutíes, Yahya Saree, anunció ataques con misiles contra barcos de compañías británicas y estadounidenses. Según Saree, los ataques se realizaron con misiles antibuque contra 2 buques mercantes y en ambos casos se registraron impactos precisos. La Marina yemení llevó a cabo 2 operaciones en el Mar Rojo, una de ellas contra el barco estadounidense Star Nasia, y la segunda contra el británico Morning Tide, dijo Saree. El portavoz del movimiento Ansar Allah añadió que el barco británico resultó dañado, pero pudo mantener su rumbo. Saree anunció ataques más poderosos contra objetivos hostiles estadounidenses y británicos y señaló el derecho legítimo de Yemen a responder a la agresión. Por otra parte, Estados Unidos ya ha anunciado, me imagino que con el propósito de asustar a los gobiernos de la zona, que el plazo para que Irán obtenga armas nucleares es de 1 semana si quiere. Irán tiene suficiente uranio apto para armas para producir su primera arma nuclear en 1 semana. Así se afirma en el informe del Instituto Americano de Ciencia y Seguridad Internacional. Se destaca que Teherán puede producir 6 bombas en 1 mes. Las capacidades de armas nucleares de Irán son más peligrosas que nunca mientras sus relaciones con Occidente se encuentran en un punto bajo, señala el informe. Sin embargo, el documento de los investigadores estadounidenses no menciona que Estados Unidos sea específicamente culpable del deterioro de las relaciones entre Irán y Occidente. Ellos son los que ahora apoyan a Israel en su bárbara operación militar en la Franja de Gaza. Son ellos, junto con los británicos, quienes están atacando las formaciones proiraníes en Irak y Siria, olvidándose de la soberanía de estos estados. Al mismo tiempo, los expertos militares destacan la bajísima eficacia de los ataques de la coalición, pero admiten que pueden desestabilizar gravemente la situación en todo Oriente Medio. Por supuesto, Irán es un actor clave en la región, y es poco probable que Teherán tolere los bombardeos de Siria e Irak por mucho tiempo, y entonces el pronóstico de los analistas del Instituto Americano de Ciencia y Seguridad Internacional puede hacerse realidad. No hace falta hablar de las consecuencias de esto, y está claro que pueden ser más tristes. Pero la actual administración estadounidense parece estar dispuesta a hacer cualquier sacrificio solo para mantenerse en el poder. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.